no hay nada que hacer, él no se va a curar. Su cáncer es un cáncer terminal, tiene metástasis en los pulmones y en el hígado. Me dicen, vamos a hacer una videollamada con don José para que apruebe la eutanasia. Y apenas ya no sufra más, póngase la eutanasia, ya, mire, ese muchacho se la puso y eso, 15 minutos y deja de sufrir. Pero rezaban en desorden. Una rezaba el Padre Nuestro, la otra rezaba el Ave María. Y todas gritaban y rezaban y rezaban. Yo creo que el médico las regañó. Eran todas las personas que estaban orando por ti. Yo le dije, papi, te tuvieron que reanimar. La Virgen le dijo, nunca más vas a estar solo, y nunca has estado solo porque yo soy la Madre Universal. El Señor me pidió mi corazón y yo le entregué mi corazón y le dije, le entrego mi corazón a cambio de la conversión de mi ser. ¿Qué? Tú esperas, no, pues como yo voy a misa, como yo rezo el rosario, como yo cumplo con los sacramentos, el milagro se va a hacer. Lo que pasa es que lo que nuestra mente no entiende es que el milagro no es el que yo quiero, sino el que Dios quiere. Hola familia bella, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? De nuevo por aquí. Espero que ustedes nos extrañen tanto como nosotros a ustedes. Qué bendición otra vez estar aquí. Otro hermoso testimonio para la gloria de Dios. Y hoy tenemos uno muy hermoso. Pues yo digo que todos son hermosos. Todos son preciosos. Laura Céspedes nos escribió a nuestro correo regalametuhistoria@gmail.com porque el Señor puso en su corazón que diera su testimonio y ella se animó al ver un testimonio que habla sobre la eutanasia, algo que realmente para nosotros los católicos es inaceptable. Entonces ella tuvo una experiencia muy dolorosa, muy dura, pero a la vez hermosa con su papá, y ella quiere traer aquí no solo partecitas de su historia personal, que también ha sido fuertecita, sino cómo pudieron encontrar para su padre, a pesar de que les ofrecieron esta alternativa a la eutanasia por todas partes, porque él estaba sufriendo mucho, pues encontraron una alternativa maravillosa para que él tuviera una muerte muy digna. Así que vamos a poner mucho cuidado porque quizás pues alguien esté pasando por una dificultad de estas y pueda como aprovechar de este recurso que Laura nos va a contar hoy. Exactamente. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida a Laura. Hola, ¿cómo estás? Hola Anita y Alex. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te ha ido? Gracias por ese sí, porque es que a veces uno puede sentir en el corazón ese llamado, pero pues hacerse el loquito. Sí, a veces no es fácil. Bueno, qué rico que estás ahí con nosotros y bueno, como les decimos a todos, este espacio es tuyo y puedes comenzar como tú quieras. Bueno, yo creo que lo mejor es empezar con invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien tome la palabra y se tome este espacio y que todas las palabras que salgan de mi boca y de la de ustedes pues sean para honrar a Dios. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Amén. Y me voy a robar unos minuticos para enseñarles una oración que mi papá nos enseñó a nosotras. Y es: Padre mío, Padre bueno, a ti me entrego, a ti me doy. Ángel del Señor, fiel custodio mío, a quien me ha encomendado tu divina bondad, guíame, dirígeme, protégeme e ilumíname por siempre. Amén. Amén. Qué belleza, Laura. Bueno. Ay, nunca la había escuchado, muy bonita. No, muy hermosa. Bueno, Laura, espero que estés tranquila porque yo sé que no es fácil, pero estás en confianza, estás en casa. Aquí todos somos muy respetuosos. Les pido que los comentarios que le dejen a Laura sean bien hermosos, que compartan este regalo bastante y que se suscriban. Laura, como dijo mi esposito bello, este espacio es tuyo, comienza por donde tú quieras y vamos mirando cómo vamos interviniendo o si te dejamos hablar del testimonio solito. Listo. Bueno, pues ya como Anita y Alex lo dijeron, yo soy Laura Céspedes, soy la mayor
de mis hermanas, tengo 2 hermanitas más. Yo digo hermanitas porque es que siempre como que en la casa nos tratan como las niñas de la casa, entonces todavía nos sentimos como las niñas de la casa. Somos las hijas de José Manuel Céspedes y Aide Carrillo, mis papitos. Eh, por la gloria y la misericordia de Dios, pues fue una familia que permaneció unida, bueno, que sigue unida. Tuvimos una infancia muy bonita, siempre rodeadas de muchas personas, primos, tíos, familiares, amigos, porque mi papá es una persona muy extrovertida, muy alegre, y siempre tenía como la capacidad de integrar a todo el mundo. Entonces él integraba a los hermanos, a los amigos, y entonces la casa siempre era una fiesta. Así crecimos nosotras. Mi mami es una persona a quien Dios le ha dado el don de la prudencia, porque es una mujer muy prudente y es una mujer que entendió para qué es que sirve el matrimonio. O sea, realmente ella nunca fue a un retiro ni nada de estas cosas, pero en su corazón Dios le permitió entender para qué sirve el matrimonio. Y ella siempre fue una mujer de mucha oración, de mucha calma, una mujer muy tranquila, contrario a mi papá, que era más disparatado. Los dos igual, súper trabajadores desde siempre. Y debo decir que gracias a la misericordia de Dios y a las oraciones de mi mamá, es que nuestra familia se mantuvo unida, porque a pesar que tuvimos una infancia feliz, toda esta alegría en ocasiones se manchaba por causa del alcoholismo de mi padre. Y pues, como dicen popularmente, el alcohol cumple con su deber. Y pues con el alcohol venían muchas otras situaciones, eh, peleas, infidelidades, bueno, digamos que todo lo que puede caber dentro de una persona que es alcohólica. Él nunca dejó de ser responsable con, digamos, con las cosas de la casa, pero sí, digamos que los conflictos que llegaban a nuestro hogar eran porque venían del alcohol, ¿sí? Y mi mami siempre pegaba a la oración. Mi mamá se hacía todas las novenas, nos llevaba a mi hermanita y a mi chiquiticas al 20 de julio en el bus, nos llevaba a Santa Marta, hacía la novena del Divino Niño, de la Sangre de Cristo, bueno, todas las novenas. Y siempre nos llevaba a misa. Mi papito pues no iba solamente cuando era como el bautizo, la primera comunión o cosas así. Y mi mamá siempre pegaba a la oración, que a veces, digamos, cuando yo empecé a crecer, yo decía como, uy, mi mamá reza mucho, porque no, digamos que no entendía el sentido de eso. Mm, mi papá, yo siento ahora que él siempre buscó a Dios, pero en lugares diferentes. Entonces él leía libros del budismo, una vez creo que empezó como a investigar sobre los Hare Krishna, la cienciología, bueno, pero él siempre tenía como la inquietud en su corazón pues de todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces, bueno, así fuimos creciendo. La hija mayor de mis papitos, o sea, yo les di mucha lata. Fui, yo creo, la peor adolescente de la vida. Pobrecitos mis papás. Eh, sí, digamos que estaba desviada por otro lado. Yo nunca me llamé atea ni nada de eso, sino simplemente fue como, Diosito te va a guardar en un cajoncito mientras yo hago las cosas malas porque delante tuyo me da pena. Entonces, mi mamá de verdad tenía que sufrir mucho porque tenía una hija bebé, una hija niña, una adolescente loca que también tomaba mucho, fumaba mucho, me escapaba de mi casa, me escapaba del colegio, tenía pues también digamos que una vida sexual desordenada, a pesar que era chiquita. Y además mi mamá pues tenía un esposo que si bien cumplía con sus obligaciones, pues también le gustaba mucho el traguito y pues de algún modo eso generaba conflictos en nuestro hogar. Y yo creo, ¿no? Que mi mamá en medio de todo eso decía como lo único que puedo hacer es pedirle a Dios. Y ella rezaba y sus misas y sus novenas y no sé qué. Y yo pues en otro mundo. Y mi mamá, digamos que con toda la carga de todas estas situaciones que estaban pasando. Llega un punto donde
donde yo viajo a otro país y mi mamá, porque las mamás son muy sabias y las oraciones de las mamás las escucha Dios siempre, me dijo como mamita, confiésese porque usted va muy lejos y pues como dice el dicho, es mejor que la cojan confesada. Y yo, pues yo no me confesaba desde que había hecho la primera comunión. Y me llevó a la iglesia de Santa Marta acá en Bogotá y el diácono dijo como los que se quieran confesar, no sé qué. Entonces yo por hacerle caso a mi mamá dije como bueno, voy a ir a confesarme. Entonces me fui a confesar y ese día me encontré con Jesús porque entré a confesarme, era un sacerdote como de 80 años, era blanquito, blanquito, blanquito y canosito, canosito. Y hablaba como así. Y entonces yo llegué, yo lo vi, yo dije, como que hice un flashback rápido de todos mis pecados y dije, no, ¿cómo le voy a decir todo lo que yo he hecho a este señor? Y él, yo le dije, yo no me sé confesar, yo creo que vengo en otro momento porque pues no hay como tiempo, me voy. Y él me dijo, no, entre y no se confiese si no quiere, pero hable conmigo. Y yo, bueno, ¿cómo está, padre? Yo no sé, ese señor de verdad está ungido por el Espíritu Santo y empieza él, ¿usted cómo se llama? Y hablar, duré 2 horas confesando, me hice una confesión de vida con él. Qué Y yo belleza. Uy, recuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba. Y él se queda mirando y me dice, ¿por qué llora? Entonces yo le dije, pues todo lo que le acabo de contar, padre, ¿le parece poquito? Y él me dijo, mire, nuestro Señor ya sabía todo lo que usted iba a hacer. Nuestro Señor ya sabía todas las veces que usted la iba a embarrar. Y desde antes de que usted naciera, Él ya la había perdonado. Entonces, no llore, porque imagínese que nuestro Señor fuera, y me decía, fuera un señor por ahí en la calle, llorando todo el día. No, Él era el Señor de la vida, Él es el Dios de la vida, Él es un hombre feliz y Él la ama. Solamente que no vuelva, pues trate de no pecar y la va a volver a embarrar seguramente, pero pues trate de no hacerlo y siempre piense que Jesús la ama. Y yo de verdad ese día sentí que Jesús me amaba. Y yo, o sea, una persona que no había ido a misa o había ido por allá en el bautizo de un primito, pero con ningún tipo de fe, quien tenía a Dios, digamos que en el bolsillo, solamente cuando estoy en peligro, ay, Santísima Virgen María, ayúdame, pero nunca elevar una oración, nunca nada. Y yo de verdad ese día en esa confesión sentí que Jesús me amaba. Y me fui. Y entonces llego yo a Australia y allá Dios empieza, yo en una oración le dije a Dios, esta es la vida que yo he vivido siempre. Yo, yo no sé vivir de otra manera. Yo pensé que, digamos que la fe, la religión era como para los viejitos y para los enfermos, o para las personas que no tenían amigos, o como para la gente, yo no sé. Y llego yo allá y me encuentro con unas personas que me llevan a un grupo de oración, a una pequeña comunidad, y de repente termino yo metida en un grupo de oración en vez de un bar rumbeando o haciendo quién sabe qué cosas. Y esa gente se volvió mi familia durante mi estadía allá. Volví a Colombia por también, digamos que las estrategias de Jesús que no me dejaba descarriar. Entonces me empezaba yo a descarriar y llegaba alguien que me arrastraba nuevamente a algo. Entonces llegó una amiga y me dijo, ¿cómo acompáñeme a otro grupo de oración acá en Bogotá? Y la acompañé, era un grupo del Reino Christi, no tenía ni idea que era Reino Christi, no tenía ni idea de nada. Y allí empiezan como a formarme más y a explicarme temas como la castidad, temas pues que para mí eran control. Yo decía, esta gente está loca que habla de castidad, de qué es esto, o sea, no, están locos. Pero yo seguí y empecé a ir a misa todos los domingos porque entendí que era pecado mortal no ir. Bueno, empecé con mi conversión así más fuerte. Luego quedé embarazada y no me había casado. Entonces, bueno, fui donde el padrecito que me había confesado, le conté la historia. Él pues nuevamente me mostró la misericordia de Dios, seguí adelante con toda mi situación, mis papás siempre apoyándome, mi mamá siempre orando por mí. Seguramente ellos no entendían muy bien qué pasaba en mí, pero yo más o menos tenía una doble vida, o sea, seguía con mi vida del mundo, pero yo estaba buscando otra cosa, entonces era como, bueno, como hay un choque. Sin embargo, yo en ese momento me había vuelto adoradora del Santísimo todos los domingos de 11 a 12 de la noche. Y mi papi era muy chistoso porque me decía, usted no podía escoger otro día para ir a rezar, o sea, tenía que ser el domingo a las 12 de la noche.
y ya se va a ir a ver al Altísimo ese, y me decía pues como en burla, y pues yo creo que ellos ni siquiera sabían que era el Santísimo, pero bueno, yo igual me iba y cumplía con mis cosas. Durante los primeros años de la maternidad, como que no estoy en ningún grupo de oración, ya no podía pertenecer al grupo del Reino Christi porque era de señoritas solteras, y yo pues no estaba soltera tanto. Entonces, empecé a sentirme como muy deprimida, y mi mami lo nota porque pues las mamás son muy sabias, y me dice: mi amor, yo le voy a regalar de cumpleaños un regalo diferente, y me regala el retiro del Camino de Maús. Y yo, ¿Cuántos años tenías? yo tenía 20, 30, 20 y 30. 20, 30, 20, 30. Y mi mamá me dice eso, y yo lo primero que pensé fue: ay, me van a poner a rezar así como 1000 rosarios. Yo nunca había ido a un retiro, o sea, yo estaba en los grupos de oración, pero nunca había ido a un retiro. El caso es que mi mamita pues me lo regaló, como siempre, mi mamá salvándome la vida, y fui a ese retiro, y como que volví a tener mi encuentro con Jesús así de frente. Fue muy hermoso. ¿Y ustedes hicieron el retiro de Maús? Ujú. Ah, bueno, entonces Sí, cuando uno pero mucha llega, gente que ve el testimonio no. bueno, cuando uno llega del retiro de Maús, porque no podemos contar qué pasa allá, pero cuando uno llega como que quiere que todo el mundo vaya. Yo quiero que Sí. todo el mundo vaya porque yo quiero que todo el mundo sienta lo que yo sentí. El Ujú. caso es que cuando llego a mi realidad después de eso, me encuentro con que mi papá, por ejemplo, se me burlaba y me cogía como el pancito bendito que le dan a uno, y venga para acá que me lo voy a comer con chocolate, porque él siempre fue muy chistoso, ¿no? Y yo me encuentro como con un rechazo por parte de mi familia al respecto. Pero en ese momento, simultáneamente, digamos que esa es parte de mi vida, pero mi papá estaba llegando a puntos muy difíciles en su vida con el tema del alcoholismo. Digamos que tanto alcohol que había consumido, de repente ya no necesitaba tanto alcohol para emborracharse. Entonces ya se emborrachaba mucho más rápido, los conflictos en el hogar eran como más frecuentes, más dolorosos, mis hermanitas seguían en la casa, yo ya me había ido, sin embargo, pues siempre hemos sido muy unidos. Entonces llegó un punto donde yo le dije a mi mamá: yo siento que lo único que podemos hacer por él es mandarlo a Maús, porque ¿qué más? Y mi mamá me decía: no, él nunca va a aceptar una cosa de esas, nunca. Llamé al director de Maús Hombres y me dijo: inscríbelo, lo vamos a poner en oración. Y yo le dije: pero yo no te voy a pagar, porque es que él no va a aceptar eso, pero igual voy a hacer el intento. Y miren, ustedes no saben, Dios trabaja de unas maneras. Dios le puso una trampa a mi papá. Mi papá había estado bebiendo toda la semana, y por cosas de la vida yo estaba con mi mamá y con mis hermanas, y él llegó a donde nosotras estábamos, pero llegó, ya no estaba bebiendo, o sea, ya no estaba borracho, pero llegó, ¿saben? Como cuando viene alguien de fiesta amanecido, así como todo con la camisa, no sé, sí, como que vienen de otra cosa. Y nosotras estábamos tomándonos un café en un centro comercial, y él llegó. Y yo le dije a mi hermana, porque siempre molestamos que mi hermana, la del medio, es la favorita de mi papá. Entonces yo le dije: como usted es la favorita, a usted no le va a decir que no. Entonces dígale usted que usted se ganó el retiro de Maús en un paquete de chitos, no sé. Y que, porque no le podíamos nombrar que tocaba pagar el retiro. Porque él decía como: a eso es para sacarles la plata, no sé qué, bueno. Y mi hermana: papi, te tenemos que decir algo. Pues, quién sabe qué había hecho él durante sus días de trago, pero él creyó que nosotras sabíamos algo más. Cuando mi hermana le dijo: creo eh, que te queremos decir algo, él pensó: me pillaron. ¿En qué? Pero me pillaron. Y él de una vez dijo: sí, que me tienen que decir, ¿ahora cuál quedó embarazada? Y nosotras: ay, no, papi, es que si vas al retiro de Maús. Y él como que, como un alivio, ¿no? Entonces dijo: ah, sí, 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 claro, yo voy. Pero es que es este viernes, era miércoles, y se tenía que ir el viernes. No, pero yo no me puedo ir, el trabajo, yo le dije: yo me encargo de todo porque yo trabajo con mi papá. Entonces yo me encargo de todo, no te preocupes, tú vete a tu retiro. Entonces, se fue a su retiro, y yo, muerta de susto, porque yo dije: él es capaz de que se baja del bus
y me da una cachetada aquí, si se entera que fue que yo lo llevé engañado, que nadie se ganó nada. Cuando él se baja del bus el domingo, cantando y bailando, y nosotras, bueno, él siempre ha sido muy alegre, pero está cantando canciones de Dios. Entonces, esto es diferente. El caso es que él hizo el retiro en el 2019, en el último retiro que hubo en el 2019, antes de pandemia. Y él llegó y era otro ser humano. O sea, era una cosa absolutamente increíble. Digamos que no vamos a decir que todas las personas que van a Maús se transforman y cambian, no. Pero Dios usó este retiro para cambiar a ese hombre, que yo estoy segura que tenía un corazón maravilloso porque toda la vida fue bondadoso, pero el trago era como lo que oscurecía su alma, porque él era una persona muy buena, muy, muy buena, o sea, es sorprendente, pero cuando se emborrachaba era muy oscuro. Y cuando él llegó y dijo, no, ya, yo no me vuelvo a tomar un trago, yo voy a cambiar. Y en efecto, recayó como una vez y para él fue supremamente doloroso. Él se sentía muy mal de haber recaído. Los amigos alrededor empezaban a molestarlo y le decían, ay, el acólito, ay, ahí llegó el acólito, llegó el acólito. Ya no era el alcohólico, sino el acólito. Y, pero igual molestándolo y todo, el acólito se llevaba a los amigos para misa. Entonces ahí pues estaba Dios también haciendo su obra. Me acuerdo que en alguna ocasión pensamos, y lo pensamos, que estaba de pronto como loquito también, porque es que era en misa todos los días, solamente hablaba de Dios, solo leía libros de Dios. Y un día yo le dije como, papi, ¿tú no crees que deberías hablar con alguien como experto? Porque pues ya es como too much. Entonces él me dijo, mire, yo llevo 50 años siendo alcohólico y eh, yo estaba triste, tomaba, estaba de mal genio, tomaba, estaba estresado, tomaba, estaba feliz, tomaba. Y ahora no tengo el trago. Entonces, ¿qué hago? Pues me refugio en Dios. Entonces, ahora mi trago es ir a misa porque me siento tentado de ir a tomar, de ir a mi otra vida. Entonces, yo voy a misa, rezaba el rosario hasta 3 veces en el día y rezaba un Oh. rosario que era muy largo y era el rosario del Padre Nuestro, algo así. Bueno, el caso es que mi Dios en su infinita misericordia le permite viajar a Medjugorje. Entonces nosotras estábamos como en shock, porque ¿cómo te vas a ir a Medjugorje sin mi mamá? O sea, no es justo, mi mamá tiene que ir contigo. Pero el dinero solamente alcanzaba para un cupo. Y se fue. Él dijo, no me importa, no me importa, me voy, y se fue. Cuando él estaba allá, él se fue en un tour, pero en el tour tenían unas actividades organizadas. Él nunca fue a ninguna de esas actividades porque él siempre estaba en otra cosa. Cuando él llegó, él me contaba sus experiencias, como que primero dijo, yo fui al monte en la noche y me encontré con la madre. Y la madre me dijo que yo no iba a volver a estar nunca solo, porque cuando él era pequeño, él y sus hermanos tuvieron una infancia muy difícil. Mi abuelita era madre soltera de 7 hijos y además mi abuelita era huérfana. Entonces, ella estaba sola criando a sus 7 muchachitos y pues le tocó muy duro y en ocasiones pues los niños estaban solos. Y mi papá recordaba mucho un momento donde él gritaba, mamá, mamá, pero pues mi abuelita no podía estar presente. Y en esa oración que él tuvo en el monte, la Virgen le dijo, nunca más vas a estar solo y nunca has estado solo porque yo soy la Madre Universal. Él me contaba eso y yo como, ay, sí, tan lindo, sí, muy chévere. Me dijo, y después me llevó a donde el hijo. Y cuando estaba con su hijo, el Señor me pidió mi corazón. Y yo le entregué mi corazón y le dije, le entrego mi corazón a cambio de la conversión de mis hermanos. Y en ese momento, cuando contó eso, bueno, nos contó que en ese momento tuvo como su momento de oración fue tan fuerte que tuvo una hemorragia nasal y lo tuvieron que llevar a la enfermería y bueno. El caso es que él nos contaba eso y para nosotras era como, ok, así, muy chévere. Porque cuando alguien tiene una experiencia mística,
pues solamente tú eres quien lo vive, entonces nadie más puede entender lo que tú estás viviendo. Entonces yo sí lo escuchaba, pero realmente no entendía la profundidad de sus palabras. Y me hablaba de la gracia santificante, y yo decía, ay, mi papá habla de tantas cosas que yo ni siquiera le entiendo. Pero bueno, igual, digamos que lo escuchábamos siempre. Mi papá empezó a servir en Emaús en todos los retiros que, mejor dicho, lo llamaban paguatero, paguatero iba, en los retiros de las mujeres llevaba las cositas, en los de los niños, en todos los retiros él servía todo el tiempo. O sea, pero ya demasiado. Y Mejor, sí, su, mejor tenerlo así que borrachito. total, no, fueron momentos para nosotros de mucha felicidad, porque a pesar de que a veces, o sea, debo confesarlo, a veces era como que hablaba de tanto de cosas como teológicas que nosotros no entendíamos, como, bueno, igual lo escuchábamos, pero no entendíamos las cosas que decía. Y bueno, y él servía en todas partes, y él servía en un lado, y él servía en el otro, y se sentía como muy pleno del servicio que daba, digamos, a la comunidad. Entonces, en un momento, como que yo entendí que cuando a uno le dicen que en el matrimonio la esposa es la encargada de salvar el alma de su esposo y el esposo es el encargado de salvar el alma de su esposa, pues yo entendí que mi mamá nunca se rindió a pesar de tanto dolor, porque ella en su corazón sabía que era la encargada de salvar el alma de mi papá y de paso la mía. Entonces, toda esta armonía de nuestro hogar llegó gracias a las incansables oraciones de mi mamá, que todo el tiempo estaba ahí, ore y ore y ore y ore y ore por nosotros. Mis hermanitas, ellas siempre fueron muy juiciosas, no dieron casi lata, ellas muy juiciosas, y realmente hasta yo las veo como dos porcelanitas, como que son tan tiernas, tan juiciositas, y pues yo no era tan juiciosita. Entonces, mis hermanitas también son Emaús. De hecho, antes que yo hiciera Emaús, mi hermana vivía en Cartagena porque ella es odontóloga y estaba haciendo su rural en Cartagena, y ella hizo Emaús en Cartagena. Después me sentí muy mal porque cuando me pidieron la carta, yo creo que ni siquiera le mandé carta, yo ni siquiera entendía lo que significaba el retiro, y ella pues lo hizo, mi hermanita menor hizo FTA, mi mamá hizo Emaús, o sea, toda la familia así súper fan de Emaús. Y mi papá parecía el de mercadeo de Maús, porque si te encontraba a ti te decía, no, usted tiene que ir o sea, a todo el mundo que se encontrara, a todo el mundo, lo conociera, no lo conociera, y por ahí algunos alcanzó a pescar. Otros se le escaparon, pero algunos alcanzó a pescar. El caso es que, bueno, pues todo fue muy lindo, mucha armonía. Mi papá, digamos que también empezó como a servir en casa. Entonces, de ser un hombre muy machista, de repente lavaba la loza, arreglaba las matas, le colaboraba con mi mamá en algunas cositas de la casa. Pues estábamos todos muy felices. Cuando el Jueves Santo del 2023, mi papá nos prepara la comida para compartir con un vino. Llegamos todas a la casa y él tenía toda la casa ordenada, la comida preparada. Y por la tarde él llama a mi esposo y le dice, mijo, venga y mira. Y se fueron al baño y resulta que mi papá estaba orinando sangre. Y mi esposo le dijo, no, espere a ver si fue el vino, de pronto, ¿no? Entonces, como que intentaron mirar y pues no, era que estaba orinando pues sangre. Y mi papá siempre ha sido una persona muy sana, nunca ha ido a médico, nosotros no tenemos medicina prepagada ni nada de eso porque él nunca se enfermó, o sea, de verdad, nunca. Gripa, pastillita y a trabajar, porque eso sí, trabajaba como él solo. Dolor de estómago, pastillita y a trabajar. Nunca en la vida. O sea, de hecho, en mi familia como que la única vez que yo he ido a una clínica es cuando tuve a mi hija. O sea, como que siempre hemos sido muy sanos, nunca hemos tenido que estar, gracias a Dios, enfrente de una enfermedad. Mi abuelita, la mamá de mi papá, tiene 95 años, es una familia pues como muy longeva. En nuestra familia nunca hemos tenido una pérdida, o sea, mi abuelita está viva, mi abuelito está vivo. Mis abuelitos maternos fallecieron, pero ellos no vivían con mi mamá tampoco, y digamos que yo tampoco pues tenía mucha conexión con ellos, y fallecieron cuando yo era niña, pero nunca hemos tenido una pérdida cercana. Entonces, como que para nosotros todo el tema médico y todo esto es algo, era un mundo totalmente desconocido.
Entonces, como que no, pues toca ir al médico. Entonces, pedimos como cita al urólogo, dijeron que no, que tocaba tomar 2 litros de agua y que tranquilo, que eso le pasaba. Empezamos así, nada, luego otra vez visita a urgencias, empezaron unos dolores muy fuertes, calambres en las piernas, bueno, otros síntomas ya como de mayor gravedad, y la hematuria, que es como se le llama al sangrado a través de la orina, no se quitaba nunca. Le hicieron muchos exámenes, todo salía bien, todo salía bien, todo salía bien. El urólogo decía, algo está mal porque pues no es normal que una persona esté orinando sangre, pero yo no sé qué es. Entonces le mandaron un examen que duraba la EPS en autorizar como 3 meses, pero como no había, digamos, dolor o desmayos o cosas así, pues esperamos. Le hicieron el examen y en el examen salió que habían unas células cancerígenas en el uréter, pero que era algo muy chiquitico. Le hicieron como un raspado para limpiar y cuando le estaban haciendo el raspado, raspaban y raspaban y raspaban y no acababan. Entonces, como que no, tiene que ir al urólogo oncológico porque tiene cáncer. La palabra cáncer, de una vez todo el mundo, ¡ah! Cáncer, cáncer. Pero entonces nosotras empezamos con mi hermana como es odontóloga, digamos que sabe un poco más de cosas de la salud, entonces decía como no, cáncer no es sinónimo de muerte, tenemos que ir, mirar, bueno, llegamos a donde el oncólogo y él dice, tenemos que quitar el riñón ya. Bueno, entonces toca quitar el riñón, esperamos que la EPS autorizara la cirugía y pues, se procedió a hacer la cirugía. Era una cirugía muy complicada porque tenían que abrirlo, no se podía hacer por la paroscopia, sino tenían que abrirlo. Entonces, bueno, siempre nosotras somos mi mamá, mis hermanitas, el esposo de mi hermana, mi esposo y yo y mi papito, siempre para todas partes. O sea, somos un chicle, así para todas partes. Entonces, bueno, fuimos, lo acompañamos. Era pues una cirugía de mucho riesgo, duró mucho tiempo la cirugía. Salió el doctor, dijo, todo salió bien. Mi hermana y yo me acuerdo en la sala de espera rezando como 1000 rosarios. Eh, Salió el doctor, dijo que no, pues que todo había salido bien, que iba para un piso de pacientes críticos porque tenían que revisar su evolución, pero que seguramente en 3 días ya estaba en la casa. Listo. Tranquilos, mi papá, un hombre supremamente fuerte, pues obviamente con la herida, con los tubos, con las cosas, pero bien. De repente él empieza como a inflamarse, como sí, a hincharse la barriguita y a ponerse pálido. Mi mamá sí me dijo, yo veo a tu papá muy pálido, pero como él hablaba, contaba chistes, o sea, él podía acabar de salir del quirófano y estaba contando chistes, molestaba a las enfermeras, pues uno decía, ¿está bien? Yo le dije, mami, pues después de semejante cirugía es obvio que está pálido. Y empezaron a llegar los médicos y los médicos y los médicos, hasta que ya un médico nos dijo como, tenemos que mandarlo a cirugía otra vez. Y nosotras, ¿qué? Sí, porque pues tiene una hemorragia interna. Y pues lo que se está inflamando es que se estaba llenando de sangre por dentro. Nosotras, digamos que como los médicos realmente estaban muy calmados, pues nosotras dijimos como, bueno, pues otra cirugía. O sea, uno no entiende la gravedad de las cosas. Entonces llamé a mis hermanas, mis hermanitas llegaron, fuimos con mi mamita, lo llevamos a donde al quirófano, pero siempre en las salas de cirugía dejan entrar a una persona o a nadie, o sea, esos son súper restrictivos. Cuando yo veo que empieza a entrar mi hermanita, mi otra hermanita, mi mamá, y yo, pero ¿por qué estamos todas aquí si aquí no dejan entrar a nadie? Entonces, como que la anestesióloga nos dice, despídanse. Chao, papi. Y mi papá dijo como, nos dio la bendición y dijo como, están para una foto. Y la doctora se nos acerca y nos dice, por favor, despídanse bien. Y nosotras como que entendimos y fuimos y le dimos un besito, lo abrazamos, bueno, todo y lo entraron. Y después salen con un montón de papeles a firmar y yo le dije, doctora, ¿qué pasa? O sea, ¿hay riesgos? Y ella dijo, sí, él está muy, muy grave. Y pues es posible que por eso les estaba pidiendo que se despidieran. Eso fue una cosa terrible para todas nosotras. Salimos, ninguna lloraba, éramos como en shock. Nos fuimos a una capilla, empezamos a orar. La tía de mi cuñado hizo como una cadena de oración. Bueno, empezó a orar. Nosotras orábamos en la capilla, hacíamos el rosario, bueno. Y
salió. Salió y salió vivo. Bueno, gracias Dios, maravilloso. Después no nos lo entregaban. Pero ¿qué pasa si ya salió, si ya está todo bien? ¿Por qué no nos dejan verlo? Lo estaban reanimando porque después como de 3 horas de la cirugía se volvió a complicar. Entonces lo estaban reanimando, lo reanimaron 3 veces y yo digo que empiezan los ángeles que manda Dios. Dijo la doctora, tengo que mandarlo a la UCI. Y yo pues me puse a llorar. O toca hacerle otra cirugía. Y él no va a aguantar otra cirugía, o sea, no. Pero el doctor que lo atendió, de verdad es un doctor que yo digo que está tocado por Dios, porque o le cogió mucho cariño a mi papá, o yo no sé. Pero él dijo que no lo mandaran a la UCI. Y la doctora me dijo, me voy a arriesgar por el amor. O sea, que un doctor hable de esta manera es muy raro, pero dijo, me voy a arriesgar por el amor. Y lo voy a dejar ir al cuarto, a la habitación, para que ustedes con el amor estén con él y a ver si se recupera. Y salimos de esa. Logramos superar ese impasse. Lo único, mi papá cuando se despertó me dijo, las enfermeras son muy desordenadas, porque todo el mundo rezaba, pero rezaban en desorden. Una rezaba el Padre Nuestro, la otra rezaba el Ave María, y todas gritaban, rezaban y rezaban. Yo creo que el médico las regañó. Y yo me quedé mirándolo y le dije, papi, no eran las enfermeras, eran todas las personas que estaban orando por ti, a las que tú estabas escuchando. Y él se puso a llorar y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, papi, te tuvieron que reanimar, tú te ibas a morir. Y él lo único que dijo fue, me le iba a tirar el diciembre a mis chinitas. Y pues se puso a llorar, tardó un tiempo en recuperarse y pasó diciembre con su alegría. No estábamos tan alegres, él estaba muy maltratado, pero sin embargo él siempre decía, pongámosle ambiente a esta vaina. Y le poníamos ambiente a la vaina. En enero vamos a los exámenes postquirúrgicos y el doctor que había sido tan querido con nosotros nos dice, ya no lo puedo atender más, tiene que ir a oncología clínica porque el cáncer hizo metástasis. Después de todo lo que hemos pasado, ahora metástasis. Entonces, nosotras no perdíamos la fe, seguíamos, íbamos a todas las horas santas, hacíamos el Santo Rosario, íbamos a misa, comulgábamos, todas las herramientas de oración que pudiéramos tener, las hacíamos. De hecho, el 24 de diciembre le dije al niño Dios que muchas gracias por tenernos juntos y completos, a pesar de lo que habíamos pasado. Y bueno, entonces fuimos a donde la otra doctora, súper recomendados por los doctores, y la doctora, que es una doctora oncológica que tiene que dar malas noticias todo el tiempo, derrama un par de lágrimas y dice, no hay nada que hacer, él no se va a curar. Su cáncer es un cáncer terminal, tiene metástasis en los pulmones y en el hígado. Y pues nosotros ni siquiera sabíamos que era metástasis. Y tiene que empezar un programa de cuidados paliativos y la quimioterapia que le vamos a poner es paliativa para tratar de alargar su vida. Sin tratamiento serán 1 o 2 meses, con el tratamiento podríamos llegar incluso a 2 años. Eso era un baldado de agua fría para todos. Mi papito nunca lloraba, él siempre era muy fuerte y como que se puso el tapabocas en los ojos para que no lo viéramos llorando y se puso a llorar. Salimos, no hablamos más del tema y mi esposo me dijo, ¿tú estás segura que entendiste bien? Yo le dije, pues ahí dijeron que paliativos, ahí dijeron que tiempos. Me dijo, pero es que tu papá no habla como si fuera una persona que le acaban de decir que se va a morir. O sea, él nunca dijo, ay, me voy a morir. Nada, él siguió con su vida normal. Entonces, bueno, rápidamente empezamos con los tratamientos de quimioterapia y él salía de la quimioterapia y se ponía a bailar y comía y hacía chistes y todo y decía, ya voy a que me pongan mi tetero. Mi tetero era pues la quimioterapia, que se la ponían cada 8 días. Entonces, bueno, nosotros en ese proceso y como él siempre se vio tan bien, pues nosotros estábamos muy confiados que la quimioterapia todo perfecto. Pero cada vez que le hacían exámenes, pues todo no era perfecto. O sea, los exámenes mostraban cosas feas, pero él se veía muy bien. De hecho, un día el doctor le dijo como, si yo no lo hubiera operado, no podría creer que este es usted, porque no puedo creer que se vea pues así de bien.
Entonces, bueno, igual íbamos a las horas santas de Hakuna con mi papá ser enfermo, ya con su diagnóstico, él seguía sirviendo en Emaús, eh, servía pues muy activo, ya no podía trabajar porque pues su enfermedad no le permitía, pero ahí a trancas y mochas se iba para sus retiros y seguía, bueno, comulgaba todos los días, todos los días. Y siempre nos hablaba, es que yo le entregué mi corazón a Jesús por nada, lo que le va a pasar en Medjugorje. Y nosotras, bueno, sí, 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 papi. Todos los viernes hacía el Via Crucis que había traído de Medjugorje y nos ponía a leerlo, pero pues yo la verdad lo leía, pero no le ponía como atención al tema. En agosto, en junio de este año, empieza a sentir dolores. Él nunca había tenido dolores y eran dolores muy fuertes. Entonces le dijo él a la doctora de paliativos, no quiero que me pongan opioides porque yo le pedí al Señor que me dejara mi mente lúcida para poder hablar con él. Entonces la doctora le dijo, no tengo otra opción que darle opioides. Conseguimos como unas medicinas naturistas, unas pastillitas para el dolor naturales y le funcionaban, entonces no se tomaba los opioides para poder tomarse las otras pastillitas. Sin embargo, ya en agosto el tema fue en ascenso, pero muy rápido, muy rápido. Y en el último examen, que yo siempre recibía los exámenes porque me llegaban al correo electrónico, pues ya tenía 6 tumores en el hígado. Tenía un tumor por acá, tenía en la espalda, en la costilla, en las vértebras, en la próstata, en la glándula suprarrenal. Pero yo no le decía eso, yo esperaba que la doctora se lo dijera porque, o sea, ¿para qué le iba a decir si igual ya sabíamos cuál era? O sea, uno lo sabía porque el doctor lo había dicho, pero aceptarlo ya es otro cuento. Entonces empieza con los dolores, no sé qué. Él ya como estaba pues bien, ya iba solito al médico con mi mamá y en una de esas pues él se le desmaya a mi mami. No se desmaya, sino pierde el control de su cuerpo del dolor que sintió. O sea, ya le pusieron en paliativos un parche y de ahí casi que cada 8 días en urgencias, pero en urgencias ya no le ponían cuidado porque, pues digamos que nos daba un poquito de mal genio, pero yo entendía, porque si tú llegas con un infarto a ti te pueden salvar, pero si hay una persona que tiene un cáncer terminal, pues ¿quién es la prioridad? A la persona que sí se puede salvar. Entonces yo entiendo a los médicos en ese aspecto, que no le pusieran como tanto cuidado en las urgencias a mi papá, pero para nosotros era muy doloroso porque él estaba sufriendo mucho y nosotras también estábamos sufriendo mucho. Eh, porque era la impotencia de no saber qué poder hacer por esa persona que tú amas para aliviarlo. Entonces la última ida a urgencias lo devuelven para la casa y a las 8 horas ya otra vez está mal. Entonces yo llamé a la línea de cuidados paliativos que nos da la EPS y les dije, ya no lo voy a llevar más a urgencias porque allá no le ponen cuidado. ¿Qué podemos hacer? Y yo les decía, dígame, porque yo no sé a quién tengo que buscar. Dígame, yo no sé a quién tengo que llamar. O sea, si hay un médico que me ayude, ¿cómo se llama el médico al que tengo que buscar? O si los medicamentos que le ponían a mi papá no los podíamos conseguir, porque como son opioides, los manejan el departamento de estupefacientes. Entonces ya, pues eso no se puede comprar en una droguería. Entonces yo no sabía qué hacer. Yo le decía, enséñeme a poner una inyección, dígame, o mándeme una enfermera, ayúdenme. Y mi papá estaba viendo el canal de EWTN, porque a él le gustaba mucho ver ese canal, y sale en ese canal un hospice, que es una clínica de cuidados paliativos, donde ayudan a las personas en sus últimos días de vida. Y me llama y me dice, ayúdeme, ayúdeme, consígame un lugar de esos. Y yo, eso, primero, ¿cuánto va a costar una vaina de esas? Bueno, no conseguí. Y mi hermana consiguió, fue a domicilio unos médicos paliativistas que iban y le ponían los medicamentos, pero todo costaba por aparte. Entonces, el medicamento, el médico, la enfermera, todo costaba por aparte. Y cada visita, pues, costaba. Pero pues dijimos, no hay de otra. Yo, en uno de los mensajes de texto que le mandé a la EPS, de voz, perdón,
Les dije, él me está pidiendo un lugar para que lo ayuden. Y bueno, yo me quedé como esperando que me mandaran el número de cuenta de los del domicilio cuando me llaman. Y era la psicóloga de cuidados paliativos de la EPS. Y me dice, hay una clínica que los está esperando. Ya hay una cama disponible para don José. Llévenlo. Pero perdón, Laura, hasta aquí ya te habían ofrecido la eutanasia. Sí, porque cuando yo llamé y dije que alguien que me ayude, que me ayude, que me ayude, sí, tienes toda la razón. En ese momento del Departamento de Cuidados Paliativos me dicen, vamos a hacer una videollamada con don José para que apruebe la eutanasia. Y apenas me nombraron la eutanasia, que yo no había puesto cuidado en eso en toda mi vida, yo pensé en nuestros principios católicos y en lo que me habían enseñado sobre, yo ni siquiera sabía por qué no, pero sabía que no. Entonces yo le dije a ella, no, y no voy a contestar la videollamada, porque él tiene principios católicos muy fuertes y él no va a aceptar eso. Me volvieron a llamar y yo no contesté, mandé el mensaje de voz y les dije, si lo van a llamar para lo de la eutanasia, eso es como ponerle a un borracho a firmar un cheque. Él está partido del dolor, o sea, claro, él decía, es que ya me voy a morir, es que ya me voy a morir, pues porque tenía un dolor terrible, un dolor que no se calmaba con ningún medicamento. Entonces yo la verdad nunca les permití que hablaran con mi papá ese día. Después llegamos a la clínica. Nos dijeron, en la clínica él solamente va a durar 8 días, porque es una clínica como de rápido para controlar el dolor. Bueno, yo llegué a la casa a recoger a mi papá y yo pensé que era como, bueno, camine. No, pues él no se podía ni mover, no lo podíamos tocar porque le dolía, no se podía parar porque le dolía. Entonces eso fue todo una situación ahí para poderlo mover. Llegamos a la clínica, que tengo que decir en este momento que fue un regalo de Dios. O sea, literal, todo lo que pasó después, bueno, no, todo lo que nos ha pasado en la vida, pero, perdón, pero todo lo que pasó después fue como, yo se lo digo a mis hermanos, fue Dios diciéndonos, no se los puedo dejar, me lo tengo que llevar, pero vamos a hacer todo para que esto sea más fácil. Entramos, le tocó la habitación en el 5º piso, subimos, desde el portero hasta todo el mundo te sonreía, cosa que no pasa en los hospitales normalmente. Entonces yo ya me sentía diferente porque era una atención muy cálida. Y entonces subo yo al 5º piso, ya estaban acomodando a mi papá y volteo a mirar y a mi derecha está la capilla justo al frente, la capilla de la clínica, justo al frente de la habitación de mi papá. Y la Virgen de la Medalla Milagrosa con sus brazos extendidos y yo la miré y le dije, nos estabas esperando. Entonces fui a donde mi papá, él estaba muy mal, yo le dije, papi, la Virgencita está al frente tuyo, él la verdad ni siquiera me pudo poner cuidado. En esas, bueno, lo canalizan, le ponen los medicamentos para controlar rápidamente el dolor que sentía y llega un doctor y nos dice, bueno, tengo que informarles que en esta clínica no hacemos eutanasia. Nosotros no lo tenemos permitido. Entonces, si usted quiere la eutanasia, tenemos que trasladarlo a otra clínica. Entonces mi papá de una vez lo mira y le dice como, no, yo no quiero eso. Entonces, bueno, como que aclarada la situación, se va el médico, empezamos a vivir cosas hermosas. Llega, esto fue un milagro. Llega un doctor y empieza. Bueno, vamos a hacer ejercicios de respiración, no sé qué. Mi papá no le estaba poniendo cuidado. Mi papá siempre tenía un Cristo a su lado y él como que aprieta al Cristo. Y el doctor le dice, no, este man, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer una oración incesante. Entonces usted va a tomar aire y va a decir, Señor Jesús, retiene y luego suelta y dice, ten misericordia de mí. Mantiene y luego dice, de mí y suelta. Y así lo va a hacer cada vez que sienta dolor. Pues yo miré como, a ver, un doctor que venga y te hable de que vas a hacer una hora. Y empezaron a hablar ellos dos, que por allá en la Mesopotamia, que, bueno, todas esas cosas de teología que yo no entiendo. Y yo me salí rápido y le dije a la enfermera, ¿quién es ese doctor?
Y ella me dijo, es el psicólogo de la clínica. Y yo le dije, ¿pero quién es? Qué Y me dijo, belleza. ¿por qué? Y yo le dije, porque los doctores no hablan de Dios, porque además creo que ni siquiera lo tendrán permitido, no sé. Y me dijo, es que él es diácono. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? No, esto no está pasando, esto es, bueno. Entré y le dije a mi papá, papi, el doctor es diácono. Y mi papá, no, qué belleza el doctor, porque él siempre decía, digamos, de ustedes, porque durante el proceso, ustedes, o bueno, no sé si en ese momento o era un video viejo, pero yo descubrí un video de ustedes de Santiago, el señor de lazos de amor mariano, que tenía Ujú. cáncer. Y yo, papá, tienes que ver este video porque mira, el señor se curó, no sé qué, el señor se sanó. Y mi papá lo veía y después él siguió también viendo el canal de ustedes y decía como, ay, esos paisitas son una belleza, esos paisitas son una belleza. Ay, qué Ay, qué belleza. belleza. Entonces, bueno, que el doctor era una belleza. Es como a los 3 días llega una enfermera y dice, es que llegó un correo de la EPS diciendo que don José solicitó la eutanasia y nosotros aquí no practicamos la eutanasia. Entonces yo hablé con ese doctor que yo le dije a él, mire, usted doctor entró y entró Jesús a esa habitación. O sea, de verdad era Jesús a través de usted O sea hablando. que tu papá la había solicitado y ustedes no sabían. No, él no la solicitó. Lo que No pasa es fue Lindo. que llegó. Ah, llegó. llegó un correo. ¿Qué pasa? Que él dijo, me quiero morir, pues del dolor, ¿no? Y Claro. ellos asumieron que era la eutanasia. O sea, con una frase ya lo asumen. Entonces, yo le dije no. Y ellos entraron a hablar con mi papá porque obviamente ellos tienen que tener en cuenta la voluntad del paciente, ¿cierto? Siempre es la voluntad del paciente. Entonces entraron a hablar con mi papá y yo me salí y le dije como a una doctora que yo no, es que les está saliendo muy caro mi papá y por eso le quieren practicar la eutanasia, es por plata. Y ella, no, Exactamente. no, 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 lo que pasa es que nosotros pues vamos ceñidos como a lo que nos mandan de la EPS. Y entonces empieza este tema a rondar, ¿no? Porque así como Jesús estaba presente en esa clínica en todo momento, las enfermeras eran angelitos, o sea, eran bellísimas. Todo lo que nos ayudaban era una cosa maravillosa. Ese doctor, la médica del dolor, no sé cómo se llama esa especialidad, pero bueno, creo que es la paliativista, el internista, todo, el vigilante, la señora del aseo, todos eran hermosos con nosotros y con mi papá, él les hacía chistes, los sacaban a bailar, no, eso era una cosa bellísima. Pero también el de abajo de vez en cuando también llegaba. Entonces llegaba, digamos, un amigo, bueno, de mi papá en algún momento le dijo, hermano, ¿por qué sigue sufriendo? Y esto fue resultado de un video que se hizo mediático de una persona que decidió practicarse la eutanasia y entonces todas las redes sociales se conmocionaron, incluso yo le mostré el video a mi papá y mi papá se rió y yo le dije, papi, mira, qué tristeza, no sé qué. Y él me dijo unas palabras, ay, pero perdón, es que no recuerdo la santa, pero me dijo que hubo una vez una santica que le estaba pidiendo mucho a nuestro Señor para que una persona no se suicidara. Es que no estoy segura si es Santa Rita de Casia. Y que Creo que nuestro sí. Señor le dijo, ¿por qué sufres? Si hay cosas como que si todo lo que pasa en el mundo, pues también Él lo permite. Y mi papá me dijo eso en respuesta al video, me contó la historia de esa santa. Entonces yo me puse a reflexionar y dije como, bueno, sí, de pronto a veces Dios permite cosas porque así es la voluntad y nunca vamos a entender la voluntad de nuestro Señor. Lo cierto es que me hizo pensar en otra enseñanza que me había dado mi papá y me dijo, cuando un árbol se cae, hace mucho ruido, pero cuando un árbol nace y crece, no hace ruido, porque el mal es Contar el esa que hace historia. ruido. Entonces, pues digamos que todo el tema de esta persona se volvió muy mediático, la gente aplaudía y me acordé de una reflexión que me había hecho mi papá y es, cuando un árbol cae hace mucho ruido, cuando matan a un árbol, cuando el árbol se rompe, cuando se cae hace mucho ruido, pero cuando nace y cuando crece no suena. Yo no hemos escuchado nunca cuando el árbol crece. Entonces mi papá me explicó, lo que pasa es que el mal es el que hace ruido, el mal es el que hace algarabía. Las cosas de Dios se hacen en paz, se hacen con tranquilidad. Entonces,
el caso es que sí, yo como me comunicaba, yo soy súper habladora, entonces yo hablaba mucho con las enfermeras, muchísimo, éramos amigas. Entonces, cuando pasó esto del video, eso sí tuvo un efecto, y es que muchos pacientes que estaban en la clínica con mi papá, es una clínica pequeña, solamente tiene 26 camas, y es una clínica que se llama un hospice, que solamente es para ir a pasar tus últimos días de vida. Si ya el paciente logra estabilizarse, entonces lo devuelven a su casita y pues volverá eventualmente. Solamente hay 26 camas. Y aquí hago un paréntesis, porque además es la única clínica de este tipo que hay en Colombia. En Brasil creo que hay 5, en España son bastante comunes, pero en Colombia solamente hay una. Y ¿Y solo esta tiene hasta dónde? En Bogotá. en Bogotá. Y solamente tiene 26 camas. Nosotros, de verdad, por la misericordia de Dios, llegamos a ese lugar. No es un lugar económico. No es un lugar económico porque en nuestras conversaciones con las enfermeras nos contaban cuánto costaba una noche allí. Eh, Fue Dios el que mandó a mi papá. Mi papá en una de sus oraciones le dijo, no me quite mi cruz, no me la quite, pero alivíeme el Getsemaní. Y creo que esa clínica fue la respuesta de Dios a sus oraciones. Y además por todo lo que traía. Pero entonces a lo que voy es, muchos de los pacientes que estaban en esa clínica, de hecho había uno que tenía 43 años, después del video decidieron optar por el traslado para aplicarse la eutanasia. Ay, qué lástima. Entonces a mí eso me generó mucha tristeza, pero también como que intentaba yo entender por qué es que esto es malo. O sea, porque es que no podemos estar de acuerdo, porque yo no puedo hablar de algo que no conozco. Y empecé como a buscar y cosas que había dicho el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, pero entre todas las cosas que leí y sin entrar en debate, yo solamente pude llegar a una conclusión, pues que fue como de mi interior y es Dios da la vida y Dios la quita, lo dice la palabra. No me pregunten en qué versículo, porque no sé, pero dice que Dios es el dueño de la vida, Él nos da la vida y Él la quita. Para mí de pronto es un acto, para mí, es un acto de soberbia poder decir cuándo mi vida se va a acabar. ¿Por qué? Porque es que no hay vidas cortas o largas. La vida es la vida que Dios nos dio, sea una vida de 7 años o sea una vida de 95 años. Es la vida que Dios tenía para nosotros. Y nosotros debemos respetar ese tiempo, pues como católicos debemos respetar ese tiempo que Dios nos dio. Adicional a esto, concluí que el amor verdadero, o no, el amor verdadero no, porque el amor existe en muchas facetas, pero hay una expresión muy grande de amor en estos últimos días de una persona. Es una expresión tanto del paciente como de la familia y de todos los que lo rodean. Para mí el cáncer es algo que tiene que venir de por allá abajo porque es una enfermedad muy terrible, pero, pero lo que nos enseñó a amarnos de tal manera y no solamente amarnos entre los que nos amamos, ¿no? Entre mis hermanas, porque pues evidentemente nos amamos muchísimo, mis hermanas, mi mamá, sino aprender a amar al enfermero que viene y se trasnocha todas las noches para cuidar a tu papá, para cuidarte, para darte una sonrisa, el vigilante, la persona que viene y recoge los desechos pues, tóxicos de la habitación, el amigo que viene y te dice, ve y te tomas un café para que descanses, eh, el conocido que quiso venir a visitar al que está enfermo, entendí las obras de misericordia, que es la importancia de visitar a un enfermo. Yo personalmente no visitaba a los enfermos porque yo decía, no, pues la gente enferma y uno ahí molestando. La alegría que le da a una persona enferma que lo visiten y la sabiduría que el paciente desarrolla al estar en el último momento de su vida, donde tiene la capacidad de pedir perdón, donde tiene la oportunidad, porque es una oportunidad, no todas las personas que van, que trascienden, tienen la oportunidad de despedirse, de pedir perdón, de decir te amo. Y a un paciente terminal que está en cuidados paliativos, mi Dios le da la oportunidad
de expresar toda esa sabiduría, de dar un consejo, de abrazar. Y es un momento donde se entrega tanto amor que realmente yo puedo decir que el dolor se transforma en amor 100%. Es el amor que nos brindaba la gente a nosotros como familia y también a mi papá. Quiero contarles que un día la gente de Maús es muy loca, de verdad. Y había paro de camiones acá en Bogotá. A mi papá habían sospechas de que le iban a dar salida y las personas de Maús lo querían visitar, pero yo los llamé y les dije, no, no hay forma, no va a salir, pues se puso mal, no. Pues estas personas se van, 30 personas, se paran al frente de la clínica con bafles, guitarras, micrófonos, a hacer oración y a cantar canciones para mi papá. Mi papá estaba sedado, estaba dormidito y se levanta y dice, ya sé que Dios sí me está esperando porque me trajo un pedacito del cielo. Yo decía, nos van a mandar la policía, nos van a echar de esta clínica a patadas porque ¿qué es esta bulla? ¿Qué es todo esto? Las personas del edificio al frente, que es un edificio residencial, en las ventanas cantando las canciones, los pacientes de las otras habitaciones lloraban. Subían las enfermeras y decían, ¿a quién le están dando esto? ¿Para quién es esto? O sea, de verdad, era Dios presente. Y mi papá esa noche repetía muchas veces, Dios trabaja aunque no lo percibimos. Dios todo el tiempo decía, Dios trabaja aunque no lo percibimos. Cuando se acabó la algarabía de la serenata, dijo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y él decía, él tenía miedo, en su humanidad él tenía miedo porque todos tenemos miedo de lo desconocido. Pero él decía, yo me quiero morir con una sonrisa en mi boca. Y, y me hizo leerle, pues no esa noche, ya después me hizo leerle el santo el Via Crucis que él hacía. Y yo decía, wow, todo lo que dice el Via Crucis es lo que le pasa a estas personas. Es como que se te explota la cabeza. Entonces llega el punto donde mi papá ya los medicamentos que le ponen en esa clínica no le hacen. Y los doctores hablan con nosotros. Ellos son muy respetuosos y nos dicen, ningún medicamento le hace. Tenemos que pasar a la siguiente instancia, que es la sedación. Yo inmediatamente, ¿qué dice la Iglesia Católica sobre la sedación? La sedación es una alternativa en donde tú renuncias o no pues, renuncias a cualquier otro tipo de tratamiento por salvar tu vida, pero no te quitan la vida. Te duermen para que no sientas más dolor, porque ese es el objetivo de los cuidados paliativos, cuidar tus síntomas y darte dignidad. Eutanasia significa muerte digna, por allá en griego o algo así. Pero no existe la muerte digna, porque la muerte es muerte, punto, se murió. Pero la vida sí tiene dignidad y los cuidados paliativos lo que buscan es darle dignidad a esa vida hasta que llegue a su fin. ¿Cómo es la dignidad? Curándote el dolor, tratando de que no te ahogues, tratando de dar ayuda psicológica, espiritual y pues física. Y todo eso es lo que contienen los cuidados paliativos, no solamente para el paciente, sino para su familia también. Nosotros teníamos acompañamiento espiritual, le llevaban a mi papá la comunión, le llevaban los sacerdotes para que le pusieran los santos óleos, de hecho le pusieron los santos óleos 6 veces. Ahora, Y ¿cómo se llama el lugar? se llama Presentes, así se llama la clínica, Presentes. Y entonces, pues nos explicaron, mi papá le coge la mano al psicólogo, al doctor que es diácono, que es maravilloso, y le dice, doctorcito, duérmame, porque yo estoy sufriendo mucho. Y el doctor le da un beso en la frente y le dice, voy a hacer tu voluntad. Pero entonces había una cosa, y era que mi hermana había adelantado su boda, pues teniendo en cuenta que mi papá estaba enfermo. Mi papá nos decía todo el tiempo que él no podía por ahí estar hablando de Dios si sus hijas vivían en unión libre. En el 2022 yo me casé por la iglesia con mi esposito y mi hermanita no se había casado con su esposo. Entonces decidieron adelantar la boda, pues en vista de la enfermedad de mi papá, para que él tuviera la oportunidad de estar. La boda era el jueves.
el jueves siguiente. Era miércoles y el doctor dice, no podemos aguantar más. De hecho, habíamos pensado en que lo dejaran salir por ese día y que estuviera en la boda, pero no iba a llegar hasta el jueves. Entonces, el doctor no podía casarla, el diácono no puede casarla, porque además ya los papeles estaban todos allá en la arquidiócesis y todo eso, pero lo que él hace es una ceremonia de bendición de los anillos, bendecir las argollas para que mi papá pudiera tener el momento de entregar a su hija. Ese día las enfermeras se conmocionaron, o sea, hicimos una boda en la clínica, o sea, una boda, una bendición de anillos en la clínica. Las enfermeras nos ayudaban a decorar, las doctoras eran las que estaban en las sillas de la capilla porque no podía entrar sino solamente los papás del novio, los papás de la novia, muy poquitas personas, y entonces eran los doctores los que estaban ahí. Llevamos una torta, por la misericordia de Dios ese día mi papá estuvo lúcido, pues dentro de lo que podía, pudimos bañarlo, le pusimos un traje y pudo decir pues sus palabras. Ya después de eso, igual él nos dijo en sus voluntades, porque además tuvo la oportunidad de dejar todo como muy, muy ordenado, nos dijo, yo no quiero que cancelen la boda, porque eso, él tenía claro que eso era una bendición de los anillos, esa no era la boda. Dijo, no quiero que cancelen la boda se tiene que hacer el jueves. Mi hermanita llorando le decía, papi, pero ¿cómo va a casar sin ti? ¿Cómo va a casar en esta situación? Y él dijo, usted se casa porque se casa. Y si alguien les dice que por qué están ustedes en una fiesta mientras su papá está en una clínica, no les pongan cuidado. Ustedes sigan adelante. También nos dijo en las últimas palabras pues en los últimos diálogos, dijo, no quiero que se victimicen, no las quiero ver por ahí, mi papá se murió, mi papá se... No, lloren lo suficiente, pero me tienen que dejar ir, porque yo voy a donde el Padre. Entonces, y yo estoy feliz de irme a donde el Padre. Entonces, bueno, como que todas esas palabras que él nos decía eran muy duras para nosotros. No entendíamos tampoco qué era lo que teníamos que pedirle a Dios. Entonces sí íbamos a orar y mis hermanas y yo un día hablamos y dijimos como, o sea, yo no soy capaz de pedirle que se lo lleve, que porque está sufriendo, no, yo no puedo, o sea, no soy capaz de pedir eso. Y mi papá nos dijo, ustedes estaban pidiendo para que Dios me salvara. Y nosotras, sí, papá, ya me salvó, porque Él salvó mi alma. Y aunque ustedes no se den cuenta, el milagro ya está hecho. ¿Por qué? Porque quiero decirles algo y es que no todo es color de rosa, estos procesos duelen mucho. Y cuando tú tienes una fe muy grande puesta en el Señor y sientes que cada vez horas y horas y horas y le clamas al Señor que no se lleve a tu papá porque es lo que más amas. Y cada vez los exámenes son peores y los resultados son peores, uno dice, pero ¿por qué no me escuchas? ¿Pero por qué? Yo no te estoy pidiendo ahorita, nosotros tenemos un proceso de fe desde antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y duele y no, nosotras nunca nos pusimos bravas con Dios, pero duele porque es como que tú esperas, no, pues como yo voy a misa, como yo rezo el rosario, como yo cumplo con los sacramentos, el milagro se va a hacer. Lo que pasa es que lo que nuestra mente no entiende es que el milagro no es el que yo quiero, sino el que Dios quiere. Y mi papá sí lo entendió en la inmensa sabiduría que le permitieron vivir en la clínica de los cuidados paliativos y en el tiempo que nos permitió Dios vivir con él al decidir no aceptar la eutanasia. Nos dijo, el milagro ya está hecho, porque la salvación no era la de mi cuerpo, la salvación era la de mi alma. Cuando un amigo de mi papá fue y le dijo, ya no sufra más, póngase la eutanasia, ya, mire, ese muchacho se la puso y eso, 15 minutos y deja de sufrir. Y mi papá me dijo, ¿usted sí vio que vino tal persona? Y yo sí, ¿qué tal ese man? Me quería bajar de mi cruz y a mí de mi cruz no me bajan. Y él todo el tiempo repetía, a mí de mi cruz no me bajan. Después de que pudimos hablar con él, también nos expresó y dijo, no sabía que ustedes me amaban tanto. Él se fue sabiendo cuánto lo amábamos, no solamente la familia,
sus hermanos, sus amigos. Ustedes miran la cantidad de gente a quienes le pudo pedir perdón, le pudo decir que los quería. ¿A cuántos mandó a Emaús mientras estaba allá? De hecho, hasta hizo un amigo nuevo, un señor que iba y lo visitaba. Y el señor, mi papá le dijo, ¿usted qué hace acá? Y él dijo, no, pues me contaron de usted y yo quise venir a visitarlo. Y mi papá le dijo, no, usted vino acá porque usted quiere que yo le diga algo. Y lo que le voy a decir es que vaya a Emaús. Y el señor fue a Emaús y nos acompaña a mi familia, a mí, en todo lado. Y dice, yo siento como si lo hubiera conocido de toda la vida. Y resulta que no, que lo conoció mientras él estaba en la clínica. Entonces, bueno, fueron todos estos momentos muy lindos hasta que llegó el momento de, digamos, la primera despedida, que fue cuando lo tuvieron que dormir. Ya sabíamos que él no iba a volver a hablar. Eh, de repente nos movía una manito, o hacía así, o movía un piecito. En la última palabra que él dijo fue, bueno, a él lo durmieron, mi hermana se casa. El día viernes llegamos a la clínica y él le dice a mi mami, mija, sedado, que no entendíamos cómo hacía para hablar si estaba sedado, pero le dijo, mija, la niña se casó. Mi mamá le dijo, sí, papi, todo salió bien. Y ya, se quedó dormido. Ya, eso fue el viernes, el sábado en la noche, él como que intenta levantarse y dice, mamá, y ya nunca más volvió a hablar. No sé si mamá se refería a mi abuelita o mamá se refería a que estaba viendo a la Madre del Cielo y pues digamos que él ya estaba llegando a otra dimensión, bueno, a otro estado. Y el acompañamiento psicológico para nosotros todo el tiempo y espiritual, todo el tiempo ahí con nosotros. A él nadie le forzó. De hecho, el domingo, pues digamos que por los pronósticos médicos, él tenía que haber fallecido entre el domingo y el lunes. Y él falleció el viernes. Nadie se explica cómo duró tanto tiempo, digamos que en esa agonía. Iban los padres, decían le falta algo, porque fue mucho tiempo el que duró, pues después de que él había botado, bueno, unos jugos como gástricos o algo así que pasa, y él ya tenía todo lo de la agonía, un gorgojeo aquí, ya eran horas, pero llegó hasta el viernes. Entonces ahí es cuando se acerca a nosotros la acompañante espiritual de la clínica y ella nos dice, esto ya no es médico, ni de traerle, ni de llevarle, ni de... Esto ya es algo de él con Dios. Algo entre él y Dios se está gestando o algo que él pactó con Dios se está dando y hasta que eso no se dé, pues no va a ocurrir. Eso no es culpa de nadie, eso no... Y ahí fue el momento hasta el siguiente viernes, donde igual nosotras íbamos, hicimos una pijamada con él ahí, entonces nos quedamos las tres niñas con él, le hablábamos, lo consentíamos, le seguíamos expresando amor y en una llegó mi tía a reemplazarnos para que fuéramos a comer, a desayunar. Y en ese momento cuando nosotras, mis hermanas, mi mamita y yo nos fuimos, él se quedó solito con mi tía le estaba leyendo un salmo y tal como nos lo prometieron en esa clínica, él falleció con dos suspiros, un suspiro, dos suspiros y quedó tranquilo. Claro, yo ahorita les hablo así, pero en ese momento pues no fue tan tranquilo, ¿no? Pues nosotras nos llamaron, llegamos corriendo, el psicólogo nos estaba esperando en la puerta de la clínica, o sea, con tanta familiaridad, con tanto amor, con tanto respeto, nos decía, no le hagan culto a la muerte. Esto no es, la muerte no es muerte, la muerte es vida. Él pasó a una nueva vida, es un nacimiento. Él nació a la vida eterna. Y ustedes tienen que verlo así. Es un nacimiento, claro, ver las cosas de esa manera y no de se murió, a ti también te hace cambiar la perspectiva. Y mi papá seguía haciendo estragos porque después en el velorio y todo eso, eso
se rezaron todos los rosarios del mundo. Los amigos que tomaban con mi papá, pues a todos les tocó rezar el rosario e ir a misa, porque la misa fue el domingo. Entonces yo dije, este es mi papá aquí haciendo que todos vayan a misa el domingo. Todos entendimos en ese momento también mucho de la espiritualidad y de la experiencia mística que él tuvo en Medjugorje, cuando él ofreció su corazón a cambio de la conversión de sus hermanos. Creemos que tiene que ver por ahí algo y también nos da mucha tranquilidad saber que él, obviamente yo no puedo saber cuánto tiempo vamos a durar en el purgatorio, pero él siempre hablaba del purgatorio y él decía, es que yo le pido a Dios que mi tiempo en el purgatorio sea muy corto, yo me aguanto todos los dolores, pero que yo no quiero estar tanto tiempo en el purgatorio. Entonces, digamos que confiamos en que Mamita María lo recogió y se lo llevó al Padre, tal como hizo pues en Medjugorje y se lo entregó en sus brazos. Todo lo que gira en torno, digamos, a la muerte de mi papá, obviamente es muy dolorosa la ausencia, además porque él era el eje central de muchas cosas en nuestras vidas. Pero todo se siente en paz, como él dijo, como cuando un árbol nace. No se siente miedo, no se siente angustia, sentimos el vacío y el dolor porque lo extrañamos, porque aunque entendemos que está con el Padre, duele extrañarlo. Pero también entendemos que Él está bien y que nos cuida desde el cielo. Y yo igual le digo a Diosito todos los días, si mi papá necesita más oraciones, más coronillas, más rosarios, yo los voy a hacer todos por él. Pero digamos que para concluir, y yo no tengo expertise en temas médicos ni nada de eso, yo solamente puedo decir que los cuidados paliativos son un poquito de Dios en la tierra, porque antiguamente los pacientes terminales eran como desechados de la sociedad. Nuestra responsabilidad como familia es cuidar a nuestros parientes, cuidar a nuestros enfermos y darles amor, porque el hecho de que ellos vayan a nacer a otra vida no significa que ya no sean personas que sirvan. Como nos dijo un doctor en la clínica, mi papá le dijo, me siento inútil. Y él le dijo, no, es que es el momento de ser menos Marta y más María. Entonces es el momento de ser útil con tu sabiduría, con tus consejos, con tu testimonio y ya no tanto de hacer. Entonces, sí, la invitación es para entender que aunque el sufrimiento físico es muy grande y el desgaste para la familia también es muy grande, si lo vemos con amor, no nos cuesta dormir en un hospital, no nos cuesta madrugar, trasnochar, turnarnos, venga el primo, venga el amigo, venga, porque todos esos momentos son muy valiosos. No hay afán para morirse, no hay afán para morirse, hay muchas personas que quisieran estar aquí con nosotros, no hay afán, no tenemos que ponerle fecha, hay cuidados paliativos, que son las personas que se encargan de cuidarte con amor para que no te duela tanto, porque yo sé que el dolor es muy fuerte, pues no lo puedo saber sintiéndolo, pero pues veía cómo sufría mi papá, pero si tienes la atención médica adecuada, que gracias a Dios este tipo de médicos existen, tú puedes llevar tu vida a término de una manera feliz y tranquila, sin sufrir tanto, pero sí recibiendo mucho amor y aprendiendo, porque cada día de nuestra vida, así sea el último suspiro, nos enseña algo, pues a nosotros los que van a partir, pero enseña algo a las familias, a las enfermeras, a los médicos, a todo, o sea, las enseñanzas que un paciente terminal deja son muy grandes. Y digamos que yo no pretendo criticar o alabar nada, pero hay alternativas que en nuestra fe católica están avaladas, que son los cuidados paliativos. Y también, digamos, pues yo no sé cuántas personas escucharán esto, pero también invitar como a las personas a los empresarios del gremio de la salud, que necesitamos en Colombia más sitios como este. Gracias Dios porque nos permitiste
llegar a ese lugar que es un rinconcito del cielo en la tierra. Pero necesitamos más sitios porque más personas tienen que tener el derecho de poder estar en estos sitios y de poder compartir con personas con tanta calidad humana como son los profesionales de la salud que se dedican no a salvar vidas, sino a salvar almas. Y Qué belleza. ya. Ay, Laura, no, qué hermosura. Laura, no, pues, Qué papá tan lindo. Sí, que es No, y hermoso. el Señor. Además que hay No, que contarles algo. Él se portó mal mucho tiempo de su vida por el trago, pero un día en una oración una señora dijo algo y ¡pum! Dios permitió que él tuviera ese alcoholismo para que también nosotros entendiéramos que Dios sí puede transformar corazones, que Dios sí puede cambiar familias, que Dios sí puede cambiar hogares, que la oración sí siempre la escucha Dios en el momento que Él decida, pero siempre la escucha. que Dios hace todo nuevo. Es que no es lo mismo que una persona, no sé, de pronto de más oración invite a Emaús, a que un hombre convertido como tu papá invite a Emaús. O sea, es que el Señor se vale de tantas cosas tan lindas. Esta historia me ha arrullado, me ha inflado el corazón, me tiene enamorada, me tiene como, no sé, es que el Señor es tan bonito. a mí me emocionó mucho cuando dijiste que tu papá nos había visto este canal. No, eso me quebró. La verdad me pareció, me emocionó mucho. Y qué belleza que algo de lo que uno participe, pues porque nosotros, como yo les digo, nosotros simplemente nos sentamos aquí a escucharlos. La obra la hace el Señor y ustedes que son tan generosos de contar. Que Él por este medio haya sentido paz, haya sentido consuelo, haya sentido esperanza en esos testimonios, es una bendición. Ay, sí, Laura, bueno, yo sé que está muy reciente esto, pero así como Dios los ha cargado a ustedes desde el principio, los seguirá cargando. Cuenta con nuestras oraciones y seguro, mira, este testimonio, el Señor lo puso en tu corazón, ¿sí o no? Lo puso en tu corazón. Ahora, ¿quién sabe cuál es el propósito que tiene tan grande? ¿Quién va a escuchar este testimonio que va a repensar tal vez una decisión que tiene por ahí en remojo o quizás algo que le vaya a pasar en el futuro y ya no le vaya a pasar por la mente esa idea? Y vamos a soltar este testimonio, lo vamos a compartir todo lo que podamos para que el Señor siga haciendo la obra que empezó a hacer con tu papá. ¿Cómo se llama el papá? José Manuel Céspedes. José, José Manuel. Ok, entonces, no, Laura, hermoso. Te pues, mandamos. a mí me encanta como rescatar algo muy bonito de lo que tú habías dicho y es, mira, y recordarle a las personas que uno normalmente puede tener miedo al dolor, al sufrimiento. ¿Cuántas personas dicen, no, es que como así, como esta persona que fue y visitó a tu papá, dice, deje de sufrir, ¿para qué? Mire, eso con 15, 20 minuticos ya usted descansó. ¿Descansó? ¿A usted quién le aseguró que usted se fue a descansar en paz? Que esa es una de las grandes mentiras que les pueden decir. Realmente, cuando usted puede padecer una situación de esas, una dificultad, un dolor, un sufrimiento, ofrézcalo al Señor. Únalo a la pasión de Cristo que tiene un valor redentor. Es que todos tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos acá, sea bueno o sea mal. Entonces, esa es una oportunidad de usted de venir, de pedirle al Señor, Señor, que esto sirva como en reparación de todo lo malo que yo he hecho. Así es. Así es. Bueno, Laura, un abracito muy grande, que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos. Recuerden compartir mensajes bien hermosos a Laura, suscribirse. Nos vemos en el próximo testimonio que el Señor traiga a este lugar y que derrame muchas gracias en ti, en tu familia, que el papá esté viendo este testimonio como va rodando por todas partes del mundo. Y sonríe y se ponga muy contento porque esa hija fue tan valiente y se sentó ahí a hablar de esto. Y unas saludos muy grandes a las hermanitas, a la mamá, al esposito, a todos. Que Dios los bendiga y qué belleza de familia. Muchas gracias a ustedes por este canal que llena tantos corazones. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Un abrazo muy grande a todos. Dios los bendiga y no se les olvide compartir. Buenas tardes, queridos hermanos. Los quiero mucho. Ayer me dieron un día muy feliz.
yo lo sentí y me di cuenta que Dios trabaja, aunque no lo percibimos, no lo vemos, pero Él trabaja y me hizo sentir muy feliz y me hizo sentir que este camino hacia el cielo, hacia la casa de Él, va por buen camino. Y yo estoy feliz de ir a la casa del cielo, porque Dios me dio la gracia. El milagro más grande de todos los milagros es que Dios te escoja de tantos millones de habitantes que hay, no sé, 9.000 millones, y te diga, ven, sígueme, y te dé la gracia santificadora, la que santifica. Y a mí me pasó así. Yo recibí la gracia santificante, y seguí siendo coherente con Cristo y guardando los mandamientos. Este camino de Emaús es un camino que conduce al cielo. Hay que perseverar, pero ayuda mucho a las familias. Me está ayudando mucho para morir. Yo voy con una paz y le estoy transmitiendo esa paz a mis hijas para que entiendan que me voy con una sonrisa en los labios. Amiguitos, como el video es muy largo, quiero decirles que estoy sufriendo sí mucho dolor, terrible, pero eso también santifica. Estoy pasando mi viacrucis. Yo tomé la palabra, o tomé la decisión de partir. Y este último grupo que son ustedes me hicieron muy feliz. Gracias por todo y que Dios bendiga este grupo. Amén.